Pepe, cuando quieras. Yo, mientras te preparas, os quería hacer una pregunta, porque, claro, cerca o lejos. ¿Cómo definimos cerca o lejos? Ya sé que parece un chiste, pero es algo importante, ¿eh? No sé si podemos poner un cut-off temporal a esto, o no sé si lo queréis contestar ahora o lo dejamos para la discusión. Bueno, como queráis, yo creo que llamamos cerca a lo que se dice walking distance, ¿no? O sea, si es que estamos algo que necesitamos un vehículo y luego algo que veremos o no veremos. Entonces yo creo que estamos cerca, es algo que está a un paso y que además lo vamos a ver todos. Que empecemos con optimismo. Muy bien, pues nada, buenos días a todos y vamos a empezar. Estamos cerca y os voy a intentar convencer de que es una realidad. El problema es que es una realidad, como voy a comentar a lo largo de la charla, que ha quedado un poco oscurecida por determinados aspectos o determinadas, yo diría, titulares mediáticos que no nos han permitido ver el enorme progreso que se ha hecho en los últimos, yo diría, 3-4 años, ¿no? Es decir, mis mensajes van a ser que es que ya hay pacientes curados, ¿no? Y que el que haya pacientes curados que siguen siendo grandes titulares, en realidad la mayoría de ellos ni siquiera hablamos de ellos, pero son muchos más de los que pensamos. Es decir, que eso es una realidad. En segundo lugar, os intentaré demostrar que el sistema inmune y el tratamiento antirretroviral, y yo creo que esta es la gran novedad, funcionan mejor de lo que creemos, ¿no? Y os daré datos para convenceros de eso. Entonces, al final lo que tenemos que hacer es acelerar un proceso. Es decir, no tenemos que crear un proceso de la nada, sino que tenemos que acelerar un proceso que ya está ocurriendo, que hace que necesitemos años para conseguirlo y lo tenemos que acelerar para que sea pues, meses o un año como mucho 2. Y tenemos las estrategias tanto para acelerar ese proceso a partir de la potenciación de la respuesta inmunológica como potenciando el tratamiento antirretroviral. Entonces hay un cambio de paradigma que está madurando. Cuando me refería a que es algo que no acabamos de ver, es porque yo creo que ha habido y sigue habiendo espejismos, ¿no? Entonces, los espejismos son estos casos que son publicitados como excepcionales, que llevan nombres propios de sitios, de lugares, y que no representan nada, o sea, no representan, son excepciones, ¿no? O se nos presentan como excepciones, y lo que hacen es un poco un espejismo que nos oscurece lo que es la regla. Es decir, todos estos casos que veis aquí, que conocemos muy bien, el paciente de Berlín, el paciente de Londres, la niña de Mississippi, ahora la paciente de Esperanza, al final se presentan como situaciones excepcionales que pueden dar esperanza, pero la realidad es que son casos que en parte representan algo de lo que ya hay, de lo que ya existe, pero todo se pone el acento en que son casos excepcionales, ¿no? Y este es el último caso publicado en Annals of Internal Medicine de la paciente de Argentina, ¿no? De la paciente de Esperanza, en la cual bueno, pues se ve que tiene un gran número o sea, los virus que se logran aislar de ese 1.500 millones de CD4, ¿no? Por el grupo de Boston, de Yu y de Matthias Listerfeld, lo que demuestra, bueno, es que tiene virus que son defectivos o que tienen grandes delecciones que hacen que no sean virus viables, ¿no? Entonces, ese mensaje al final parece como si esta mujer hubiera tenido esa suerte en el estocástica, ¿no? De que le ha tocado la lotería de ser infectada por un virus defectivo. Y no es así. No es así porque, como comentó Javier Martínez Picado en su ponencia de ayer, en la plenaria, en realidad esto es una situación que existe y que la hemos descrito pues desde Majadahonda hasta la montaña de Canruti, ¿no? El hecho de que hay pacientes que están curados, ¿no? Y estos son los 3 pacientes elite controles de larga duración que describió en una colaboración el grupo de Cecilio y Concha Casado con el grupo de Canruti, en el cual se demuestra que estos pacientes que llevan 20 años sin tratamiento y que no tienen viremia detectable, pues están curados, están funcionalmente curados. Ezequiel Ruiz Mateos, en la reunión de la RIS, nos presentó la corte de Elite Controles de la RIS, una corte con más de 800 pacientes en estos momentos que cumplen criterio de control de élite durante más de 10 años. Es decir, yo la pregunta que me hago es ¿cuántos pacientes en esta corte en realidad están curados?
¿no? Entonces me diréis, ya, pero eso representa solo un 1%, representa solo un 0,3%. Sí, pero el proceso por el cual se está produciendo ese control nos lleva a un cambio completo de paradigma. No son pacientes que porque tienen una genética especial, porque se infectaron con un virus más atenuado, más defectivo, como queráis llamarlo, pues tienen ese estatus privilegiado. No ha sido así. Esto, lo que es el cambio de paradigma es que este estado es un estado activo al que se llega mediante el control del sistema inmunológico. Y como veremos también, en esos pacientes que no son controladores de élite, nos vamos acercando a esa situación de control de élite por el tratamiento antirretroviral. ¿En qué está cambiando el paradigma? Bueno, el paradigma viene de la mano de que hay nuevos métodos para medir los reservorios, ¿no? Los métodos que utilizábamos para medir los reservorios nos estaban dando un falso diagnóstico de lo que estaba pasando, ¿no? Y ahora lo veremos. El TARGA, ¿no? El tratamiento antirretroviral de gran actividad, el ART o como lo queramos llamar, es mucho más activo de lo que pensábamos. También se ha desmontado el mito de que el tratamiento antirretroviral no modifica el reservorio. En tercer lugar, hay una diversidad en el reservorio y una dinámica propia en el reservorio. Y el estudio de esa dinámica es el que nos va a llevar, digamos, a la conclusión basada en datos de que realmente tenemos un control de reservorio, que es debido a la respuesta inmunológica y también al tratamiento antirretroviral. Lo que también en la otra parte del paradigma es que todas esas estrategias que se propusieron inicialmente, muchas de las estrategias de shock and kill han fracasado de manera estrepitosa y son las nuevas estrategias en las que no pensábamos inicialmente, las que nos van a ayudar al control de este reservorio. Entonces voy a pasar un poco revista a estos 4 puntos. Este es un trabajo clásico que coordinó Vicente Planelles con las distintas técnicas, vamos a llamar clásicas, de medición del reservorio, que iban desde la determinación del QVOA, es decir, del aislamiento del virus en cultivo, hasta la cuantificación del ADN total en linfocitos CD4. Lo primero es que estas técnicas tenían una discrepancia cuantitativa entre ellas, es decir, si cuantificábamos por una, teníamos hasta 300 veces más, 500 veces más de determinación del reservorio en el mismo paciente que si utilizábamos otra técnica, ¿no? Entonces, un espectro estaba el QVOA, que claramente infradiagnostica el reservorio, y el DNA total, que lo que está haciendo es sobre o magnificar lo que es el reservorio. Entonces, todo esto nos tendremos que acostumbrar y tendremos que implementar nuevas técnicas en todos los estudios de curación funcional. Todo esto ha pasado a la historia, ¿no? Entonces ahora tenemos técnicas, oiréis mucho hablar del IPDA, ¿no? de esa técnica que detecta el DNA proviral intacto, es decir, el virus capaz de replicar. Pero esto se va a ver también sobrepasado, porque hay otros elementos que el IPDA no detecta claramente, como es, por ejemplo, los sitios de integración, como ahora veremos, la integración en sitios muertos o en sitios activos. Entonces, hay nuevas técnicas, el FLIP del grupo de Boston, o otras técnicas de Digital Droplet PCR, que nos permiten definir de una manera mucho mejor el reservorio. Aquí tenemos lo que se denomina, bueno, pues un clásico, ¿no? Que es a ver si eso logro hacerlo. Bueno, un clásico que es es que no se ve el puntero, ¿no? Bueno, arriba a la izquierda tenéis lo que es la clásica gráfica de Bob Silikiano, publicado en Nature Med, en el cual se ve que a lo largo de los años el reservorio permanece estable y que esto lo hemos enseñado 20 veces. Cuando ahora con estas nuevas técnicas dividimos el reservorio en el reservorio que realmente importa, que es el de los virus completos capaces de replicar, y el de los virus defectivos, lo que veis aquí en la gráfica de la derecha arriba es que sí hay una caída, estamos en una escala logarítmica. Esta caída que se ve es significativa y son los virus defectivos los que no se van a modificar. Cuando eso lo cuantificamos, en un año de tratamiento antirretroviral, no estamos en el concepto de lead controller, tenemos hasta una caída del 20% en el reservorio activo, ¿no? Es decir, que realmente sí hay un impacto del tratamiento en el reservorio, y este es uno de los paradigmas que hemos de cambiar. Javier Martínez Picado también nos enseña un estudio muy interesante de pacientes que no son lead controllers, pero que tienen una baja viremia, una baja carga proviral, y en estos pacientes, al cabo de 3 años de tratamiento, lo que se ve en azul es una caída, sobre todo cuando han sido tratados precozmente o tienen cargas virales muy bajas, se ve una caída real del reservorio que nos importa, que es el del virus que replica. Es decir, el tratamiento antirretroviral
es más eficaz en el control del reservorio de lo que pensábamos, que era nada. Es decir, no, ataca el virus activo, pero no ataca los reservorios. Bueno, esto no es cierto. No es cierto y hemos de empezar a cambiar este concepto en nuestras cabezas. El segundo elemento es el sistema inmunológico. Entonces, este sería un poco el esquema, si queréis, general. En la parte... a ver si puedo... No me deja. Bueno, en la parte de arriba podéis ver lo que sería la replicación, es decir, una célula infectada replica, eso va a originar por una parte ciclos de reinfección y por otra parte va a ser detectada por el sistema inmunológico y los CTLs, los linfocitos CD8 citotóxicos, van a destruir las células infectadas. Existen otras células en las cuales el virus no va a replicar, pero que van a proliferar, van a tener un mecanismo de proliferación mediada por antígeno, proliferación homeostática, y entonces eso va a expandir los reservorios y es una fuente de retroalimentación de los reservorios. Lo que es importante es que si este modelo de control inmunológico en la parte de arriba lo llevamos a un escenario de alta respuesta inmunológica, todos los virus que empiezan a replicar van a ser destruidos por el sistema inmunológico. Las células de esos virus que replican van a ser destruidas de manera precoz, no va a haber fenómenos de reinfección y esos virus que replican, que están replicando activamente, bueno, van a extinguirse. Y solo tendremos que lidiar con la segunda población, que es la población de esas células que están en proliferación homeostática y que expanden el reservorio. Dentro de esas células en proliferación homeostática va a haber dos grupos, las que tienen un virus integrado en zonas capaces de ser transcritas, y este es el segundo gran concepto que ha cambiado, y virus que están integrados, aunque estén completos, en lo que llamamos desiertos génicos, es decir, zonas del genoma de heterocromatina, en el cromosoma 19, en el DNA cercano a la lamina, en zonas que nunca verán un factor de transcripción. Y, por tanto, esos virus, aunque estén completos, no van a ser reactivados nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque han elegido el mal sitio para integrarse. Si esto lo llevamos al extremo de que todo virus que replica, esa célula es destruida por el sistema antes de que logre reinfectar, la consecuencia es que al final tendremos el virus que nos va a quedar integrados en los sitios defectivos. En los trabajos de Matías y de Yu, lo que ellos han visto es que dentro de los elite controllers que tenéis a la izquierda, hay sujetos que tienen cargas virales cargas provirales muy bajas, virus completos muy bajos. Esos son los pacientes que tienen virus, llamemos, defectivos, ¿no? Al final de la carrera lo que vemos son esos virus defectivos. En cambio, hay pacientes, elite controllers, que tienen niveles de DNA integrado y completo que son tan elevados como la de los sujetos que no son controladores de élite y que necesitan tratamiento. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia entre los dos es que lo que nosotros vemos en la foto finish al cabo de 10 años de un controlador de élite es que solo quedan los virus completos y defectivos que están integrados en zonas que no se van a transcribir jamás. Entonces, es un pool de virus del cual no tenemos que preocuparnos, porque es un pool de virus que no va a tener una transcripción activa, que no va a dar partículas víricas y que no va a ser un problema. En cambio, en los pacientes, y eso lo podéis ver como en esta figura, en el círculo de la izquierda, todo lo que veis con esas rayas amarillas, verdes y azules y rosa es la integración en zonas donde hay virus defectivos. Es decir, en la foto finish de un controlador de élite, en torno a un 25% están todavía integrados en regiones génicas activas y el resto está en desiertos genéticos. En cambio, en los pacientes que no son controladores de élite y que no logran matar al virus antes de que reinfecte, muchas copias están integradas en zonas que son activas transcripcionalmente, ¿no? Es lo que se llaman las zonas génicas. Es decir, que al final lo que tenemos que hacer es potenciar la respuesta inmunológica para que los sujetos que están a la derecha, a vuestra derecha, pasen a los que están a la izquierda. Y progresivamente tendremos un escenario de integración de los virus en zonas silentes del genoma, no en zonas que son desiertos genéticos.
Entonces me diréis, pero esto es una excepción. Bueno, es una excepción, pero también ocurre en los post-treatment controllers, ¿no? Lo que veis aquí, que va aumentando la columna en azul, quiere decir que con el tiempo también los post-treatment controllers tienen el virus integrado en desiertos genéticos. Son virus que no nos deben preocupar, estén intactos o estén direccionados. Pero todavía más, en los pacientes en tratamiento antirretroviral, con un ritmo más lento, también se ve lo mismo. Es decir, que la integración en el rojo, que serían esta es un error de la diapositiva, que serían la integración en las zonas transcripcionalmente activas, va disminuyendo con el tiempo. Y estos pacientes ni son controladores de élite, ni son post-treatment controllers, solo están tratados. Entonces, el tratamiento lo que hace es que también esos virus que están integrados en las zonas de replicación activa van a ir desapareciendo porque replican, matan la célula, el tratamiento impide la reinfección, que es lo que hacen en los controladores de élite el sistema inmunológico, y el efecto final es el mismo. El número de virus integrados en zonas de replicación activa va a ir disminuyendo progresivamente. Es decir, que ya estamos en un proceso hacia la curación por el tratamiento antirretroviral en todos los pacientes tratados y por el sistema inmunológico en esos pacientes que tienen ese sistema inmunológico lo suficientemente potente, ¿no? Entonces, este es el primer mensaje. Tenemos que cambiar ese paradigma de que el reservorio es algo inamovible, que el tratamiento no hace nada sobre él. El tratamiento está, de hecho, actuando sobre el reservorio. Entonces, ¿por qué es posible hacerlo? Pues porque es acelerar un proceso. Lo que es muy difícil es enseñar al sistema inmune o tener tratamientos que no influyen en el reservorio, porque es diseñar nuevas estrategias. En cambio, aquí lo que hemos de hacer es acelerar un proceso que ya está pasando. Es decir, todos los pacientes están ya en el camino hacia la curación funcional. Lo que ocurre es que hemos de acelerarlo. Ya no son esos 65 años que nos decía Bob Silikiano, probablemente sean 10 años, pero este proceso lo podemos acelerar. ¿Cómo lo podemos acelerar? Con las estrategias de curación. Y aquí también hemos de cambiar completamente el esquema. Esto que os pongo aquí es una diapositiva que yo daba en el curso de Santi Moreno, de los residentes del Escorial. Entonces, cuando la vi el otro día me quedé horrorizado. ¿Por qué? Porque el resultado, esto es de 2017, o sea, estamos hablando de hace menos de 5 años, porque todo lo que veis aquí no funciona. Es decir, yo me entró un cargo de conciencia, es decir, les he dicho a los pobres chicos lo que había que hacer y nada de esto funciona. Todo lo que estaba en esa diapositiva, los tratamientos con histona de acetilasas aislados, los tratamientos con agonistas de PKC, eso no funciona. Entonces, a lo que hay que ir es a este esquema. En este esquema, lo que vamos a ver sobre todo son combinaciones de fármacos que activan el reservorio, que son nuevos, los agonistas de TLR7, el superagonista de IL-15, fármacos que potencian la inmunidad aisladamente, como puede ser los CAR-T. Hemos aprendido mucho del cáncer, que también es un proceso en el cual hay una enfermedad residual que hemos de controlar. Las estrategias de lock and dock, o sea, de parada y cierre del sistema, que son estrategias que no se consideraban en la época y que yo creo que son de las más prometedoras, y luego otras estrategias como son los anticuerpos neutralizantes y los antagonistas de BCL2, ¿no? Entonces, muy rápidamente, en la activación del reservorio, la estrategia del shock, bueno, las histona de acetilasas no son suficientemente potentes y los agonistas de PKC tienen el riesgo real de ser muy tóxicos, de provocar tormentas de citoquinas, porque vamos a tocar elementos muy importantes en la célula que regulan la síntesis de TNF, interleuquina 6, interleuquina 1, etc. Entonces, dentro de los agonistas tenemos el besatolimod, que es un agonista de TLR7 y que además tiene un papel de síntesis de interferón, es decir, protege a la célula en cierta manera, tiene este mecanismo dual. Y esto lo vamos a ver en casi todos los fármacos o las estrategias que vamos a ver. Todos tienen más de un mecanismo de acción. Entonces, de hecho, besatolimod tiene un mecanismo de potenciación inmunológica a través de la ruta del interferón, pero también tiene un mecanismo de reactivación. El agonista de IL-15, el super IL-15, este es muy interesante. ¿Por qué? Porque se nos vendió como que era un superagonista, pero que solo veíamos la replicación, la inducción de la replicación, la reactivación de la latencia, cuando quitábamos los CD8 del medio, que sería esta gráfica. Es decir, solo veíamos reactivación si quitábamos los CD8. Y la interpretación que hicieron los autores en los experimentos en macaco es la reactivación se está produciendo, pero los CD8 están destruyendo el virus y por eso no vemos el virus que sale. Vale, en realidad,
No es así. En realidad, el agonista de IL-15, y esto se ha publicado más recientemente, tiene dos efectos. Por un lado, reactiva, pero por otra parte, induce actividad natural killer. Y esa actividad natural killer es la que va a destruir las células que están produciéndose. Estamos ante un mecanismo que no es solo shock, sino que también da en la misma molécula los mecanismos del kill. Entonces, esta ha sido un poco la estrategia, ¿no? Esta diapositiva que me pasó Maite Coiras de su presentación de ayer, es que realmente hemos de combinar esto, pero con moléculas nuevas, no con las moléculas que teníamos previamente. No nos basta las vacunas terapéuticas de baja actividad junto con un inductor de baja actividad como un histona de acetilasa. Necesitamos añadir más elementos a este modelo, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos elementos? Bueno, no me da tiempo a explicar cómo funcionan los CAR-T, pero sabéis que en leucemias, linfomas refractarios B, los CAR-T, esas células modificadas del propio sujeto, son capaces de controlar esa enfermedad tumoral, y ya hay desarrollos, el de Gladstone, de Borner Green, pero otros muchos desarrollos que generan CAR-T que reconocen la GP120 cuando se empieza a expresar en un linfocito y mecanismos de killing, de destrucción de esas células. Y estos mecanismos consiguen in vitro, y ya también en modelos murinos, el disminuir las células infectadas de una manera permanente. Fármaco súper importante, el dasatinib, los inhibidores de tirosinquinasas. Estos fármacos participan en un modelo de cierre del sistema. ¿Por qué? Porque van a bloquear la transcripción del VIH, van a bloquear la proliferación homeostática. Son fármacos que ya se dan in vivo en pacientes con leucemia mieloide crónica. Entonces, los trabajos del laboratorio que lidera Maite Coiras, lo que vemos es que en los escasos pacientes que son VIH y además tienen una leucemia mieloide crónica, el tratamiento con dasatinib, fijaos en la gráfica de la izquierda, estos son los niveles de DNA proviral que tienen. Tienen niveles bajísimos, pero sobre todo es que no logramos reactivar ese DNA proviral, ¿no? Ni a tiros, ni con todos los mecanismos de reactivación in vitro conseguimos sacarlo. Es decir, probablemente estos pacientes están ya en ese escenario de que tienen virus o defectivos o integrados en zonas silentes del genoma. ¿Por qué hace dasatinib eso? Porque dasatinib, además de bloquear la proliferación, además de ser un cierre de la replicación del virus, incrementa la actividad citotóxica a través de linfocitos CD8 y de linfocitos NK. De nuevo, una molécula que tiene dos mecanismos de acción. Y por último, los anticuerpos. Los anticuerpos tienen pegas porque los anticuerpos, cuando los utilizamos, el 70% de los pacientes tienen virus resistentes a los anticuerpos que utilizamos. Pero la estrategia es la siguiente. Yo tengo un paciente tratado, le pongo un anticuerpo o varios anticuerpos monoclonales de amplio espectro. Y ahora suprimo el tratamiento y le doy otros dos chutes de anticuerpos. El virus empieza a replicar y esos anticuerpos van a contribuir a la destrucción de esas células que empiezan a replicar el virus, y los linfocitos CD8 van a participar. Es cierto que en muchos pacientes hay virus resistentes, pero hay un 20% de pacientes que tienen virus sensibles a los anticuerpos, y cuando seleccionamos a esos pacientes, los tratamos con estos anticuerpos y hacemos una interrupción de tratamiento, tenemos un control prolongado quiere decir de meses, de momento, de la viremia. Es decir, hay un subgrupo de pacientes que se podrían beneficiar de esto. Y probablemente, según los modelos de primates, se beneficiarán más todavía si a esa inyección de anticuerpos le sumamos un reactivador de la latencia, por ejemplo, el besotolimod, el agonista de TLR7, y o un inductor de las respuestas celulares, como pueden ser, ahora sí, las vacunas terapéuticas. Todo lo que veis aquí son ensayos que están planificados para hacer en humanos. Estamos hablando ya de una ruta de tratamiento que es en humanos. Y el último que os quiero hablar es súper interesante, es un antagonista de BCL2. BCL2 os sonará que es una molécula que lo que hace es ser un antiapoptótico. Entonces se ha visto que las células infectadas por el VIH son células que expresan mucho BCL2 y que son muy resistentes a la destrucción de los linfocitos citotóxicos porque expresan este factor antiapoptótico y entonces son muy resistentes a la acción de los linfocitos citotóxicos. ¿Qué es lo bueno? Que tenemos un antagonista de BCL2. Entonces, cuando nosotros ahora añadimos en un cultivo in vitro los CTL solos, no vemos efecto. Pero si ahora tratamos el cultivo infectado con un antagonista de BCL2 y añadimos los linfocitos citotóxicos, ahora sí tenemos un efecto. Tenemos una disminución en el número absoluto de células infectadas. Es decir, que frente a esas estrategias de
un poco simplistas, ¿no? Del shock and kill, de vamos a trasplantar la médula, vamos a hacer experimentos de terapia génica que cuestan 40 millones de dólares y que se publican en el New England pero que no sirven para nada. Tenemos unas nuevas estrategias de tratamiento y esas nuevas estrategias son las que se están alumbrando en el momento actual. Entonces, esta es una diapo que me gustó mucho de Maite, que publicó ayer, o sea, que comentó ayer, y que hay que ir a estrategias de cierre, de apertura, de desarmar al virus, ahora de aumentar la actividad del sistema inmunológico. Y son estas nuevas estrategias combinadas las que nos van a poder dar la respuesta. Entonces, en conclusión, yo creo que hemos estado trabajando sobre un modelo incorrecto de reservorio. Y cuando hay un mal diagnóstico no podemos ver lo que está pasando y tampoco hacer un buen tratamiento. Que las nuevas técnicas nos permiten definir el impacto. Es decir, ya no podemos manejarnos con el DNA integrado. O sea, esto ha pasado a la historia. Todo ensayo lo tendremos que hacer con las nuevas técnicas. Que hay muchos pacientes curados, ¿no? Y que los pacientes en tratamiento antirretroviral están ya en el camino hacia la curación y lo que hemos de hacer es acelerar ese proceso. ¿Cómo? De las estrategias que me parecen más prometedoras, yo creo que está la combinación de anticuerpos con otros agonistas, el tratamiento con inhibidores de tirosinquinasas y de BCL2, que nos van a dar muy buenas noticias, los CAR-T en un futuro, y la combinación de estrategias. Es decir, yo creo que mi previsión es que hay grupos en los que ya se beneficiarían de estos tratamientos, por ejemplo, pacientes con bajas cargas de virus integrados productivos se beneficiarían del tratamiento combinado de anticuerpos y un agonista de TLR7, y lo vamos a ver en los ensayos que se están realizando, y que progresivamente irán más pacientes entrando en estos tracks de curación que se van a realizar. Con lo cual, ¿estamos cerca de la curación? Sin ninguna duda. El problema es que los árboles, ¿no?, esos grandes titulares, no nos han dejado ver el bosque de lo que estaba pasando detrás. Y en el fondo también os tengo que decir que aquí hay poco debate, ¿no?, porque sé que el doctor Moreno está convencido de lo que yo digo y, de hecho, lo ha declarado, ¿no?, por ejemplo, a Gaceta Médica, diciendo que la curación está cercana. Entonces, espero haberos convencido con todos estos argumentos y vosotros tenéis la decisión. Gracias.